Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Les pido disculpas a los que estuvieron esperando un poquito porque tuve algunos problemas con la conexión, ya entonces me demoré un poquito en entrar, pero ya estamos aquí, ya. Estamos hoy día entonces en la segunda clase de este ciclo, ya. Le mando un saludito a Sergio Norambuena y a Ignacio Arias, que están conectados en este momento, ya. Eh, el tema de hoy, ¿cierto? Es nuestra segunda clase, pero hoy día abordamos el tema 3. ¿Ya? Este tema 3 es bien importante y bien extenso, por lo que para ello vamos a ocupar, ¿cierto? Eh, 3 clases, ¿ya? Es decir, este tema empieza hoy, sigue mañana y termina el próximo martes, ¿ya? Para que vayan bien ubicados, ¿cierto?, en cómo va la programación. Sergio Norambuena dice, hola Ricardo, ¿cómo está? Muy bien, Sergio. Le cuento que desde la semana pasada ya tengo mi primera motocicleta. Qué bueno, me alegro mucho por ti, Sergio. Y le estoy sacando los papeleos de a poco, así que estoy feliz. Qué bueno, Sergio, me alegro harto de que tenga su primera moto. Ya, sáquele todos los papeles, póngala en regla para que ande tranquilo por la calle. ¿Ya? Eh, y le deseo que sea pura felicidad su moto, pero para ello hay que tratar de reducir los riesgos al máximo posible. Te recomiendo que si puedes tomar clases prácticas, también lo hagas. Ya siempre es bueno tomar clases con algún instructor que te enseñe a frenar, a acelerar, a frenar, etcétera. ¿Ya? Entonces, empezamos hoy día con el tema 3, técnicas de conducción. ¿Ya? Tema 3, técnicas de conducción. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Así que, súper importante esta clase. Sí, profe, dice, si estoy en una moto escuela con prácticas y clases en terreno. Ah, qué bueno, me alegro mucho, estimado, me alegro mucho de eso. Ya, el primer tema en el que vamos a profundizar hoy día es la postura al manejar una motocicleta, ¿ya? Lo más importante al ir manejando es que te sientas cómodo, ¿ya? Es cierto que hay algunas posiciones recomendadas o recomendables, ¿cierto?, para circular en la moto, pero no es, ¿cierto?, la única opción. No es, ¿cierto?, las posiciones que se recomiendan, ya de forma teórica, por decirlo así, no es que tengan que ser así, ya es una guía, ya una guía de cómo debiera ser. Y dependiendo de nuestro porte, de la moto que conducimos, etcétera, ese tipo de posiciones se puede ir adaptando a las necesidades personales de cada uno, ¿ya? Entonces dice que lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Después habla del peso del cuerpo. Dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta la rodilla. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Luego le habla de los pies. Ya aquí, bueno, vamos a parar un poquito primero en el punto anterior, ¿cierto? Que dice el peso del cuerpo. Es súper importante que nosotros entendamos que el peso del cuerpo tiene que estar sobre el asiento y en ninguna otra parte. Es posible, ¿cierto?, que en algún momento quizás para acomodarnos, como que nos afirmemos un poco más del manubrio o un poco más de los pedalines o de las estriberas, ¿ya? Pero, ¿ya? No tiene que ser un constante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestros hombros, ¿cierto? Nuestros brazos
tienen que ir bien dispuestos para poder moverse con soltura, para poder maniobrar la motocicleta. ¿Ya? Para poder maniobrar la motocicleta, así como también nuestros pies. ¿Ya? Los pies deben poderse articular fácilmente para poder mover, ¿cierto? Tanto la palanca de cambios como el freno trasero. ¿Ya? Después habla en particular de los pies, dice que deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio y la palanca o pedal de freno, ¿cierto? Pie izquierdo y pie derecho respectivamente. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés para cambiar de posición sobre el asiento. Luego me habla de la altura. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Ya, súper importante que puedan ajustar la moto a las necesidades que tiene cada persona, ¿ya? Los pedales normalmente se pueden acercar o alejar un poquito de la punta de nuestros pies y las manillas de cambio y de freno también se pueden alejar y acercar de las manos y subir o bajar su altura normalmente, ¿ya? Hay palancas de cambio que son más regulables que otras, pero normalmente todas tienen algún tipo de regulación que permite que sea más cómodo para la persona que está utilizando, ¿cierto? La motocicleta. Dice que a menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Ahí está hablando, ¿cierto? Del manillar, ¿ya? El manillar de donde nosotros nos afirmamos, ¿cierto? No donde nosotros nos afirmamos. Mejor dicho, donde nosotros ponemos las manos, ¿cierto? Para dirigir la moto, ese es el manillar. También puede regularse normalmente un poco más arriba, un poco más abajo, e inclusive venden piezas que permiten alzar o bajar el manillar, ¿ya? Y en el caso de las motos que usan semimanillares, también se puede subir o bajar, ¿cierto? Para tener una altura óptima y de esta forma también ofrecer menos resistencia al viento. Manos, dice. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Eso ya lo habíamos hablado. Dice, importante, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. ¿Ya? Después dice marchas. Marchas. Dice, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. ¿Ya? Esto es para la mayoría de las motos. Y luego la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, si es que la moto tuviese sexta, se van a lograr moviendo la palanca hacia arriba repetidas veces. Es decir, la primera, piso la palanca, la aplasto hacia abajo, va a quedar en primera. Normalmente las motos pegan como que se acomodan cuando uno mete la primera. Y después paso el pie por debajo de la palanca y al levantar voy a tener la segunda y vuelvo a levantar la tercera, vuelvo a levantar la cuarta, vuelvo a levantar la quinta y así sucesivamente. Dice importante, no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Aquí, cuando se nos olvide, ¿cierto?, para dónde van los cambios, recordemos que hay un viejo dicho motoquero, ¿cierto? O motero, como le quieran llamar,
que dice que cuando nos pasa algo malo, ¿cierto? Otro motociclista nos dice, oye, acuérdate que una va abajo y las demás son todas para arriba, ¿ya? Haciendo alusión al funcionamiento de la palanca de cambios de la moto, ¿ya? En algunas motos que están preparadas para la competencia, para los circuitos de carrera, etcétera, esta configuración se invierte, ¿ya? Y se deja la primera hacia arriba y todas las demás hacia abajo, ¿ya? Después habla de posición natural sobre la motocicleta. Dice, 1, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. 2, si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. 3, los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Buena pregunta, Sergio Norambuena. Semimanillar es un manubrio, ya, pero que viene en dos partes. No es una sola pieza como la mayoría de las motos, sino que tiene, es como que fuera un mango que va eh, apernado, por decirlo así, a la telescópica, y el otro mango, aparte, también va a la misma parte de la telescópica opuesta, ¿ya? Eso es un semimanillar, es el tipo de manubrio, por decirlo así, ¿ya? O manillar que usan las motos deportivas, las motos de pista, las motos de velocidad que le llaman, ¿ya? No sé si me entendiste, Sergio. Ya, bacán. 3.2 dice, estabilidad de la motocicleta, equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. ¿Ya? Aquí volviendo a hablar de las costumbres motociclísticas, ¿cierto? Normalmente cuando se hacen reuniones, eventos de moto, se hace una carrera que se llama carrera de motos lentas, ¿ya? Esta carrera en realidad no es una carrera de velocidad, sino que más bien es una carrera de equilibrio. Y gana el piloto que llega último. ¿Por qué? Porque mantener el equilibrio en la moto, ¿cierto? Es difícil. Entre más baja es la velocidad, más cuesta mantener la moto en forma vertical, ¿cierto? Entonces, entre mejor equilibrio yo tenga, más lento voy a poder mover la moto y más me voy a demorar en llegar a la meta. Acá, la persona que llega último gana, obviamente sin haber puesto los pies en el piso, ¿ya? Y este evento, esta prueba, ¿cierto? Se vale de esto de que la motocicleta, ¿cierto? Tiene una estabilidad que depende 100% del conductor, ¿ya? Sobre todo a bajas velocidades. 3.3 dice, la mirada. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura.
La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de accidentes en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Súper importante que mi mirada, ¡pum!, sea a lo lejos, ¿ya? No aquí inmediatamente adelante de la moto, porque ahí no alcanzo a reaccionar. En cambio, si yo miro a lo lejos, voy a alcanzar a reaccionar y evitar la situación de riesgo, evitar el accidente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Jóvenes, ¿de qué estoy hablando acá? Acá estoy hablando de cuando se nos atraviesa algo, ¿cierto? Entramos en pánico y nos ponemos a mirar ese algo detenidamente, ¿cierto? Y fijo. Lo que pasa en ese caso es que lamentablemente vamos a impactar el objeto. Perdón. Lamentablemente vamos a impactar el objeto. Pero, si yo en vez de mirar el objeto me concentro en ver por dónde puedo pasar sin necesidad de tener un accidente o sin impactar el objeto, resumiendo, lo más probable es que no impacte el objeto, ¿ya? Casi siempre hay un lugar por donde pasar, ¿ya? Hay algo mejor que hacer que quedarse, ¿cierto?, bloqueado y con los frenos a fondo, ¿ya? Y eso es buscar una escapatoria. Y esa escapatoria, ¿cierto?, va a permitir que puedas salvarte, ¿ya? Pero para eso debo estar constantemente activo y tener una mirada que yo, particularmente yo, ya no digo que sea lo más correcto del mundo, pero yo trato de explicarlo de la siguiente forma. Para mí la mirada tiene que ser panorámica, tiene que ser relajada y tiene que ser atenta, ¿ya? Es decir, no se puede mover una piedra alrededor suyo que usted no se dé cuenta, ¿ya? Tiene que saber el vehículo que va adelante, tiene que saber el vehículo que va atrás, tiene que saber el vehículo que va por el lado, el que lo va adelantando, el que no lo va a adelantar, el rápido, el lento, todo. Usted tiene que analizar y ir registrando todo lo que está pasando a su alrededor. Y, ¿cierto? Además de ir atento, su mirada tiene que ser relajada, porque si su mirada es tensa, se va a cansar, le van a empezar a doler la cabeza y va a ser peor para usted, ¿ya? Y además de eso, tengo que tener una mirada panorámica, ¿ya? Lo más lejana posible que me permita anticipar las condiciones del tránsito unos segundos antes de que esto ocurra, ¿ya? Recuerden, la moto va hacia donde va el piloto. Recuerden, la moto va hacia donde, perdón, mira el piloto. La moto va hacia donde va el piloto, había dicho anteriormente, pero es la moto va hacia donde mira el piloto. Si el piloto mira a la derecha, la moto se va a cargar a la derecha. Si el piloto mira a la izquierda, el piloto se va a cargar a la izquierda. Si el piloto mira a la izquierda, la moto se va a cargar a la izquierda.
Dice, en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen, ya, en que se juntan las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Un defecto. Acá hay un cuadro importante que puede ser una pregunta de prueba inclusive. Un defecto muy frecuente es en un conductor nuevo, es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tienen tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Vamos a pasar a hablar ahora de las técnicas de frenado. ¿Ya? Vamos a pasar a hablar ahora de las técnicas de frenado. Denme un segundo. Técnicas de frenado. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal en una motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. ¿Ya? Acá hay un punto bien importante. Hay motociclistas, hay gente que sabe de motos, ¿ya? Que sabe hace harto tiempo de motos, que dice o menciona a veces que el freno trasero no se utiliza y confunde a las personas nuevas, ¿ya? A los nuevos conductores. Estos nuevos conductores a veces toman este mal ejemplo, ¿cierto? Y empiezan a frenar solo con la rueda delantera. ¿Ustedes creen que si el freno trasero no fuera necesario, las motos tendrían freno trasero? Probablemente no, ¿ya? El freno trasero es necesario y colabora con la frenada. Es verdad que la mayor parte de la frenada se la lleva la rueda delantera, eso es indiscutible. Pero el freno trasero también hace lo suyo, ¿ya? Y permite que esa frenada sea más estable y más corta, ¿ya? Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero, y al bloquearse el neumático delantero va a patinar, ¿cierto? Como es rueda delantera, va a irse o inclinarse hacia un lado y usted va a terminar en el piso. Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia la parte de atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o transferencia de masas. Luego
Luego tengo dinámica de la frenada. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz, ¿ya? Y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca, ¿ya? ¿Cómo utilizarlo? Dice. Recuerden que estamos hablando de freno delantero. A mayor velocidad la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. A ver, nota que la rueda delantera se bloqueará, suelta inmediatamente el freno. Importante, dice. Para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Pregunta de prueba. Freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Si la función es asistir la frenada delantera mientras equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva. ¿Va a frenar igual? Sí. ¿Va a frenar igual? No. O sea, a ver, me expliqué mal. ¿Va a frenar? Sí. ¿Va a frenar de la misma forma? No. ¿Ya? Siempre va a frenar. Estando bueno los frenos, siempre va a frenar. Pero la idea es que utilicemos los frenos de forma que se obtenga el mejor rendimiento de ellos, independiente de qué moto sea, qué freno sea, etcétera, etcétera. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme vaya disminuyendo, aumente la presión. Conforme vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, dice. Siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal de freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. El freno motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de la velocidad. Tan solo con soltar el acelerador, notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. Frenada en curvas, ¿ya? Lo más importante de las frenadas en curvas es que no se frena en curva, ¿ya? Se frena antes de la curva. ¿Por qué? Porque cuando yo voy en una curva, voy controlando o dominando la velocidad que llevo. Aparte de la velocidad que llevo, ¿cierto? También tengo que dominar la fuerza centrífuga, ¿ya? Entonces,
agregarle a eso una fuerza de desaceleración, que sería la frenada, aumenta mucho los riesgos. Por ende, cuando yo voy a entrar a una curva, antes de que yo entre a la curva, debo disminuir la velocidad, y con esta disminución de velocidad tomo la curva de forma lo más segura posible. Y cuando voy describiendo la curva, cuando voy recorriendo la curva, lo que debo hacer es precisamente, ¿ya? Cuando voy recorriendo la curva, lo que debo hacer es precisamente, en vez de frenar, acelerar, ¿ya? ¿Acelerar cuánto? Poquito a poquito, ¿ya? Acelero un poquitito, suavemente, que la moto vaya inflada, como le llamamos nosotros, ¿cierto? Y de esa forma la moto, en vez de que la rueda trasera vaya así como al vuelo solamente, la rueda trasera va a ir empujando. Y al ir empujando va a ser más fácil que la rueda, o sea, perdón, que la moto se meta en la curva hacia donde nosotros queremos que vaya, y no solamente que nos lleve el vuelo para donde el vuelo nos quiera llevar, por decirlo así, ¿ya? Cuando yo le doy un poquito de gas, dicen los españoles, ¿ya? Cuando acelero un poquito la moto tiende a afirmarse mejor y a meterse y doblar mejor, pero es una aceleración muy suave, ¿ya? Y para poder hacer esto, debo primero haber frenado, y luego que voy tomando la curva, vuelvo a acelerar suavemente, ¿cierto? A medida que la curva me lo va permitiendo. Importante es, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo el contacto con el pavimento. En esta situación, una caída, un porrazo, es inminente e inevitable en la mayoría de los casos, ¿ya? Inminente que va a pasar ahora ya. E inevitable que una vez que estemos en esa situación, es muy, muy, muy difícil que podamos salir bien librados, a no ser que seamos pilotos de stunt o pilotos de truco, de prueba, ¿ya? 3.7. El ABS en las motocicletas. ¿Qué es y cómo funciona? En una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas. 1. Presión de frenado. El sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva. 2. Frenada sin bloqueo. Garantiza una óptima frenada sin bloqueo de las ruedas. 3. Estabilidad. La estabilidad de conducción y maniobrabilidad de la motocicleta se mantienen, ¿ya? En el caso de los sistemas de ABS, chiquillos, son ampliamente recomendables, ¿ya? Tan recomendables que en la actualidad se trabaja en leyes para hacer que los fabricantes que le pongan ABS a sus vehículos no puedan ponerle opciones de desconexión, ¿ya? Si usted tiene una moto con ABS, úselo siempre. Si usted va a comprarse una moto y tiene la posibilidad, aunque gaste un poco más de plata, de que esa moto venga con ABS, cómprela con ABS. Es más que un gasto, una inversión. ¿Por qué? Sobre todo si usted es motociclista novato, ¿ya? ¿Por qué? Porque los motociclistas novatos siempre en algún momento se asustan y frenan con todo lo que tienen, ¿cierto? Y se le bloquea la rueda delantera y al piso. Y si eso pasa, por ejemplo, en una curva con barreras, puede llegar a ser grave e incluso mortal, ¿ya? Porque si nos encontramos,
Si nuestro cuerpo se encuentra con una barrera de contención de las que hay en las curvas, las carreteras, etcétera, no se lleva bien. La carne humana no se lleva bien con las barreras de contención. ¿Por qué? Porque las barreras de contención no están hechas para contener cuerpos, están hechas para contener fierros, autos, camiones, ¿ya? Etcétera. Entonces, si usted tiene una moto con ABS, úselo. Si se puede comprar una moto con ABS, cómpreselo. Es un muy buen sistema de seguridad, ¿ya? Si usted va a andar fuera de terreno, ¿cierto? Y está haciendo deporte en su moto, ¿ya? Ahí yo le creo que usted desconecte el ABS si es que usted quiere, ¿ya? Pero no en la vía pública. Nunca voy a recomendar que desconecten el ABS en la vía pública, ¿ya? Beneficios para el conductor, dice. Aumento de la estabilidad. Estos son los beneficios del ABS. Beneficios para el conductor, aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. ¿Qué es la estabilidad? La estabilidad es la habilidad de un vehículo para mantener la trayectoria deseada tanto en rectas como en curvas. ¿Ya? Eso es la estabilidad. También el ABS nos provee, nos ofrece mejor desaceleración sin bloquear las ruedas, dice. Y una reducción en el número de accidentes graves y mortales. ¿Ya? Súper importante. Permite reducir, ¿cierto?, las posibilidades de tener un accidente grave o mortal. Luego dice, la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto, ¿cierto?, a la distancia sin ABS. Eso puede ser, ¿ya? Puede ser que en una frenada, por algún motivo, se alargue, ¿ya? Sobre todo si hay agua o si hay gravilla, etcétera. Pero eso es un podría, ya en algunos casos puede pasar, sí, pero el ABS salva, perdón, salva muchas vidas, ya, independiente de lo que diga. Salva muchas vidas y por algo se equipa en la actualidad en la inmensa mayoría de los vehículos actuales, ¿ya? Buses, camiones, motos, autos, todos con ABS. Entonces, para terminar, vamos a hablar de las conclusiones y las recomendaciones. La ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es que las cosas se adapten al cuerpo humano. Por eso que dicen silla ergonómica, mochila ergonómica, cartera ergonómica, no menciona algo sobre la marcha engranada. Dice, una vez que se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. ¿Ya? Fácil. Marcha engranada, usted se detiene en un semáforo, no hay nadie atrás suyo, en vez de poner neutro, usted quédese en primera con el embrague accionado. ¿Por qué? Y atento. ¿Por qué? Porque puede ser que el auto que venía atrás suyo no alcance a frenar y lo vaya a impactar por alcance, ¿cierto? Es decir, por la parte trasera. Si usted ve que un vehículo viene con mucha velocidad y no va a alcanzar a frenar, usted se mueve un poquito con su moto hacia adelante para darle espacio al vehículo antes de que usted lo choque. Hay que estar siempre atento a todo. Y luego habla del uso del embrague.
En una frenada de emergencia, dice, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención, ¿ya? Esto es principalmente cuando se está terminando, cuando ya hemos bajado la velocidad, ¿cierto? Debemos apretar en un momento el embrague para desconectar y para que la detención sea óptima, ¿ya? Porque recuerden que cuando dejamos de acelerar, existe el efecto de freno de motor, ¿ya? Y el efecto de freno de motor hace que cuando dejamos de acelerar, el mismo motor actúe como lastre y detenga la motocicleta en algún porcentaje, ¿ya? Eso es, amigos míos, por el día de hoy. Muchas gracias por esperarme y por conectarse igual, ¿ya? Les deseo lo mejor del mundo a todos, ¿ya? Y nos estamos viendo en la próxima clase, mañana a las 14:30. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Un abrazo. Mi nombre es Ricardo y esto es practicatest.cl. Nos estamos viendo. Chao, chao.